Hola suscriptores, buen día. Hoy realizaremos un circuito en paralelo con dos resistencias. Va a ser un ejemplo bastante simple. Aquí tenemos, lo que vamos a resolver. Vamos a encontrar la intensidad de corriente en ambas resistencias. Aquí tenemos que la R1 y la R2 con diferentes valores, uno de 50 ohms y el otro de 300 ohms. Tenemos una fuente de potencia que tiene 5 volts. Entonces, muy bien, vamos a resolver este circuito utilizando la ley de Ohm. Entonces voy a apuntar aquí lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Ahora, hay que tomar en cuenta diferentes factores. ¿Qué es lo que cómo es que se manejan los circuitos en paralelo? Este no es un circuito mixto, es un circuito que tenemos simplemente dos resistencias en paralelo. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Las intensidades de corriente en un circuito en serie, como pudimos ver en un ejemplo anterior, la intensidad de corriente es constante a través de todas las resistencias y el voltaje es el que va variando. Aquí es lo contrario. El voltaje en ambos, el voltaje aquí y el voltaje acá, en B1 y en B2, va a ser el mismo. Entonces el voltaje total va a ser el mismo en ambos, en B1 y en B2. Ahora, lo que es la intensidad de corriente es lo que es diferente. La intensidad de corriente va a ser diferente en ambos. Entonces, aquí, como ya tenemos que el voltaje total, ¿cuánto vale? El voltaje es 5 volts. Entonces ya resolvimos esta parte. Entonces esto lo podemos poner como un resultado, que siempre me gusta ponerlo en rojo. Sin embargo, tenemos que encontrar lo que son las intensidades de corriente en ambas resistencias. Aquí tenemos que en este nodo se divide lo que es la intensidad. Entonces aquí tenemos una intensidad total en el circuito que se va a dividir en la intensidad en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Aquí tenemos el nodo, entonces aquí lo que entra acá se desprende en 2. Entonces, muy bien, vamos a encontrar, para empezar, lo que es la resistencia total. La resistencia total, lo voy a apuntar aquí. Resistencia total. Lo que es para todo lo que son los circuitos que se encuentran conectados en paralelo, aplica la misma fórmula, que nos dice que la resistencia total o la resistencia equivalente, le voy a poner aquí 1 entre la resistencia del circuito, va a ser igual a, en este caso, la suma inversa de la resistencia, sería más 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Aquí cuando tenemos dos resistencias, si habláramos de una resistencia n, es decir, de n número de resistencias conectados en paralelo, lo podríamos extender hasta 1 entre Rn. Sin embargo, este es un caso general. Aquí estamos tratando un caso simplemente con dos resistencias, entonces voy a borrar nada más lo que vamos a utilizar para este caso, para este ejemplo puntual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a encontrar la resistencia del circuito. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver esta suma de lo que son las fracciones. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 1 entre RC va a ser igual a, sería 1 por R2, la multiplicación de nuestra primera fracción, el numerador por el denominador de la segunda. Sería 1 por R2, nos va a quedar R2 más 1 por R1. Se multiplica cruzadamente. 1 por R1 nos va a quedar R1. Todo esto dividiendo entre el producto de los denominadores, R1 por R2. Y así es como nos quedaría. Ahora, como lo tenemos esto, que la resistencia del circuito lo que nos da aquí es inverso, si nosotros volteamos en ambos lados de la ecuación, siempre y cuando hagamos exactamente lo mismo en ambos lados, está correcto. Entonces, si RC lo ponemos para arriba, nos va a quedar que R1 R2 en lugar de ser denominador pasaría como numerador y R2 más R1 en lugar de ser numerador pasaría como denominador, de tal manera que nos va a quedar R1 por R2 dividido entre R2 más
R1. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a cambiar los valores que ya tenemos aquí. Que tenemos que R1 por R2 sería 50 ohms multiplicado por 300 ohms dividido entre 50 ohms más 300 ohms. Entonces la resistencia del circuito nos va a quedar igual a lo que es 50 por 300. 5 por 3 va a ser igual a 15. 15 y sería 1, 2, 3 ceros. Lógicamente aquí lo pueden hacer con una calculadora. 15.000 ohms. Como multiplica ohms por ohms sería ohms al cuadrado. Sería, en este caso, 15.000 ohms cuadrados dividido sobre 50 más 300 ohms sería igual a 350. Entonces, ohms cuadrados entre ohms nos quedaría nada más simplemente ohms. Entonces, 15.000 entre 350. 15.000 entre 350 nos da como resultado 42.85. 42.85. Y esa es la resistencia que hay en nuestro circuito. Entonces, RC es 42.85, disculpen. Ahora vamos a resolver, para empezar con este dato, vamos a resolver lo que es los datos. Voy a resolver la resistencia 1. Ya sabemos que la resistencia 1 está aquí. Entonces ya sabemos que el voltaje de la resistencia 1 vale 5. Entonces el voltaje de 1 es igual a 5. Y bueno, en los circuitos en paralelo, aquí obtenemos que el voltaje en todos es el mismo, ¿no? Es el voltaje que tiene la fuente de potencia. Entonces, utilizando la ley de Ohm, nos quedaría que la intensidad de corriente, que es diferente en ambos, en ambas resistencias, la intensidad de corriente en uno va a ser igual al voltaje en 1 dividido entre la resistencia en 1. ¿Vale? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, antes de eso, aquí estaba olvidando que tenemos que obtener lo que es la intensidad general de nuestro circuito. Entonces aquí se me estaba pasando esto. De hecho, antes de proceder, tenemos que obtener la intensidad general de nuestro circuito. Entonces la intensidad, aquí la vamos a obtener. La intensidad en el circuito va a ser igual a el voltaje en el circuito dividido entre la resistencia en el circuito. Entonces ya sabemos que lo que es el voltaje es 5, vale 5, que es nuestra fuente de potencia. 5 volts dividido entre 42.85 ohms. Vamos a obtener este resultado. 5 entre 42.85 me da como resultado 0.1166 amperios. Y ya tenemos lo que es la resistencia en el circuito y la intensidad en el circuito. Entonces, muy bien. Ahora sí ya voy a analizar. Vuelvo aquí. De hecho, no lo hubiera borrado. Tenemos que en la resistencia 1 nos va a quedar igual a lo que es voltaje en 1. Ya sabemos que vale 5. Y ahora, la intensidad en 1 va a ser igual al voltaje en 1 dividido entre la resistencia en 1. Entonces ya sabemos que el voltaje en 1 vale 5. Y ahora la resistencia en 1 vale 50. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener? Nos va a quedar 5 entre 50. Vamos a ver cuánto nos queda. 5 entre 50 nos queda 0.1. Entonces, la intensidad en 1 va a ser 0.1 amperios. Y ya obtuvimos la solución de nuestra primera resistencia. Obtuvimos tanto la intensidad en 1 como la resistencia en 1. Nada más nos hace falta encontrar lo que es la resistencia número 2.
que la resistencia número 2, aquí podemos ver que igual, aquí lo tenemos, que igual vale 5. Su voltaje en 2 vale igual a 5 volts. Y ahora, la intensidad en 2 va a ser igual a lo que es el voltaje en 2 dividido entre la resistencia en 2. Y sabemos que el voltaje en 2 vale 5 al igual, dividido entre la resistencia en 2, que vale 300. Entonces, muy bien, nos va a quedar 5 entre 300 ohms. Entonces, vamos a ver cuántos amperios nos quedan. Sería 5 entre 300. Nos da como resultado 0.016. 0.01666 amperios. Y ya obtuvimos lo que es, o ya resolvimos nuestro circuito. ¿Cómo podemos comprobar que está bien? Ya conocemos aquí los valores que estamos buscando, que están aquí, ya los obtuvimos. Ahora, ¿cómo comprobamos que esto está bien? La intensidad total del circuito es igual a la intensidad en 1 más la intensidad en 2. De hecho, si aquí podemos ver, entra en este punto del nodo, aquí fluye I del circuito, la I total, la intensidad del circuito, y se divide en 2, en I1 y en I2 se divide en 2, entonces la suma de I1 más I2 nos da como resultado la intensidad del circuito. Entonces, si nosotros sumamos la intensidad del circuito, la intensidad de 1 más la intensidad del 2, nos debe dar aproximadamente 0.1166 amperios. Y de hecho, si sumamos 0.1 más 0.01666, aquí lo podemos comprobar. De hecho, lo voy a realizar aquí, nada más para hacer una comprobación rápida. Y precisamente es lo que da 0.116666. Lo podemos comprobar con nuestra calculadora. Y si se cumple esto. Entonces, de esta manera se cumple esta cuestión. Entonces, con esto ya resolvimos lo que es este ejercicio. Ya obtuvimos los resultados. El voltaje en ambas resistencias vale 5. En la resistencia número 1 vale 0.1 lo que es la intensidad de corriente. Y en la otra 0.016. Y eso sería todo. Espero y haya sido de su ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, nos lo pueden comentar. Será muy tomado en cuenta. Tengan un excelente día y hasta luego.